Quiero desatar y quiero ser desatado. Quiero salvar y quiero ser salvado. Quiero ser engendrado. Quiero cantar. Cantad todos. Quiero llorar. Golpead vuestros pechos. Quiero adornar y quiero ser adornado. Soy lámpara para ti que me ves. Soy puerta para ti que llamas a ella. Tú ves lo que hago, no lo menciones. La palabra os engañó a todos, pero yo no fui completamente engañado. Los sucesos que rodean a Prisciliano tienen que ver con la crisis, con una crisis del Imperio Romano, cultural, ideológica, económica, política. En medio de esa crisis, lo que se intenta por parte de la Iglesia y del poder político es una reorganización y un fortalecimiento de la propia jerarquía eclesiástica y del propio poder romano. En Hispania, el primer concilio que se desarrolla en tierra hispana, lo que intenta es precisamente reorganizar y atar lo más posible la evolución de los cristianos en estas tierras. En medio de esa crisis es cuando Prisciliano comienza a dejar oír su voz. Hay un concilio muy importante, el concilio de Nicea, que va a marcar una gran diferencia que va a tener una repercusión muchos siglos después. El concilio de Nicea, convocada por el propio emperador Constantino, no por el Papa, es el que excomulga y comienza a perseguir a los partidarios del obispo Arrio, a los arrianistas, que eran unitarios, es decir, que preconizaban que Dios es uno y por tanto los arrianos negaban el dogma de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto tendrá una gran repercusión más adelante. Los priscilianistas se adscribirán a esta tendencia unitaria, se extenderán por zonas poco cristianizadas, las zonas de Galicia, la zona de Lusitania, la zona de la Bética, la zona del Tarraconense, y se convertirán poco a poco en el objetivo de la propia Iglesia oficial y del propio poder romano, hasta tal punto que los problemas vendrán casi inmediatamente. Prisciliano y sus seguidores habían llegado incluso a Aquitania, a las Galias, a Francia, habían entrado en contacto con tradiciones celtas, con tradiciones orientales venidas de Persia, venidas probablemente de India, y cuando retornan a Hispania, el concilio de Caesar Augusta de Zaragoza condena sus ideas, y a partir de ahí llegamos, como ya se ha dicho, a los juicios de Treves. ¿Por qué se mata a Prisciliano y a sus seguidores? ¿Por qué se adopta por parte del emperador Magno Máximo, que por cierto había llegado al poder a través de un golpe de Estado, había asesinado a Graciano? ¿Por qué Máximo, de acuerdo con la Iglesia, llega a ejecutar a Prisciliano y a sus seguidores? Bueno, por un lado, la Iglesia se encontraba en una crisis muy profunda, en ese ambiente de reorganización y de atar lo más posible la expansión del cristianismo, pero además el Papa de Roma, el obispo de Roma, estaba en plena pugna con otros cristianos por conseguir el apoyo imperial, por conseguir la hegemonía dentro de los obispos cristianos del mundo romano, es decir, por conseguir hacer lo que llamamos papa. Y en esa lucha necesitaba el apoyo del poder político, del poder romano.
El poder político se lanzó a una depuración de toda disidencia religiosa y a una eliminación de todos los que podían suponer un peligro para el orden romano, de todo tipo de rebeldías, también las de carácter social, y de paso el emperador de Roma se convertía en el árbitro de la Iglesia cristiana. Por tanto, la unión Iglesia y Estado se había convertido ya en una norma a partir de este momento. Pasa diapositiva. Las ideas de Prisciliano, algunas ya se han dicho aquí, voy a intentar hacer una síntesis. Hemos hablado de que los priscilianistas están en contra de la unión Iglesia y Estado. Esto queda muy claro en la época de Constantino, continuará en la época de Teodosio, de Graciano y coyunturalmente en un corto periodo de Magno Máximo. Estaban en contra, eran unitarios, del dogma de la Trinidad, no de los trinitarios. Ellos eran unitarios. No concebían a Jesús como Dios, sino como hombre santo. Estaban en contra de la corrupción, que ya evidentemente había en el poder político, pero que ya se podía constatar en la élite de la jerarquía eclesiástica. En este proceso de unión Iglesia y Estado, los más beneficiados eran los grandes jerarcas, sobre todo los obispos, porque manejaban mucho dinero del momento. Estaban por la vida austera, sin privilegios, estaban por el ascetismo como una forma también de cuestionar el verdadero valor de lo material. Planteaban la igualdad entre pobres, mujeres y esclavos, que podían participar en un plano de igualdad en la comunidad cristiana. Planteaban, les acusaron de gnósticos, planteaban que el conocimiento era la vía para llegar a la verdad, pero la verdad siempre estaba oculta. Por tanto, el cristiano, el verdadero cristiano, debía separar lo que, digamos, tapaba la verdad, y esa verdad es la que podía permitir realmente un cambio. Por tanto, no había que esperar a ir al cielo, había que actuar en la tierra. Eran, como es lógico, partícipes de que se interpretaran los textos sagrados y en general todos los textos de forma libre, sin intermediarios. Tenían una visión cosmológica, interactiva, podríamos decir, entre vida, naturaleza y cosmos. Esto les traerá muchos problemas porque una de las acusaciones será la de brujería. Y finalmente, sus prácticas las podríamos denominar de ritualidad popular, en el sentido de que la participación de la comunidad cristiana, básicamente de proletariado rural y urbano, de los sectores más pobres, esta ritualidad evitaba los muros de las iglesias, evitaba el boato, evitaba la riqueza, y las prácticas, las reuniones, la comunión, la comunidad se realizaba con frecuencia en medio de la naturaleza, en los ríos, en los bosques, en las cuevas. Eran vegetarianos y practicaban una eucaristía muy particular, como era el de la leche y las uvas. Recuerdo yo que en la adolescencia, en esa frágil edad, estudiaba los libros de historia, los libros de elocuencia en la que deseaba sobresalir con el fin condenable y vano de luego satisfacer la vanidad humana. Y buscando, ¿no?, siguiendo el orden de tal enseñanza, llegué a dar con un libro de un tal Cicerón. Un libro que todos admiraban en su lenguaje, pero no así en su contenido. Y ese libro cambió mis afectos.
mudó hacia ti, Señor, mis súplicas, y hizo que mis votos y mis deseos fueran otros. De repente aparecieron ante mis ojos toda esperanza vana, y con el increíble ardor de mi corazón yo suplicaba, pero por la inmortalidad de la sabiduría. Y ahí es cuando comencé a levantarme para volver hacia ti, Señor. Mas como no conocía aún el consejo de tu apóstol, solo me deleitaba aquella exhortación que me excitaba, que me encendía, que me inflamaba con su palabra, a amar, a buscar, a lograr, a querer retener, a querer abrazar fuertemente, no esta o aquella escuela, no, sino la sabiduría en sí, el saber, donde quiera que estuviese. De adolescente también fui a la ciudad. Y en la ciudad, mirad que recuerdo sentirme como aquel guerrero bárbaro que quedó preso de admiración al contemplarla, ¿no? En ese peculiar contraste entre su figura atroz y su simplicidad y su bondad. Ese guerrero bárbaro de las selvas inescrutables, del jabalí, del uro, blanco, animoso, inocente, pero cruel y leal a su capitán, leal a su tribu, pero no al universo. Terribilis visu facies, mente benignus, longaque robucto pectores barba foi. El bárbaro. Y en la ciudad, como el bárbaro, pude ver también los cipreses, el día, el mármol, un conjunto complejo, pero sin desorden. La ciudad es un organismo impresionante, formada por estatuas, jardines, templos, gradas, hay miles de habitaciones, hay jarrones, hay capiteles, hay unos espacios abiertos que encima son regulares, pero ninguna de esas fábricas me sorprendió por ello. Me tocó como nos puede tocar a todos y cada uno de nosotros el ver una maquinaria compleja cuyo fin ignoramos, sí, pero en ella adivinaba una inteligencia inmortal. Y como el bárbaro, quizás me bastó con ver solo un arco con unas incomprensibles inscripciones en unas eternas letras romanas. Sabía que sería como un niño, que al ir a la ciudad sería como un perro, apenas alcanzaría a entenderla. Pero a pesar de quedar absorto por esa armonía, supe que valía más que todos los dioses bárbaros, que todas las ciénagas y que todas las selvas apartadas. Y solo una cosa conseguía apagar el incendio que yo experimenté. ¿Sabéis qué es? ¿Sabes? Fue no ver escrito en ninguna parte el nombre de Cristo. Sí, tu Hijo, Señor. Pero ¿qué quedó del cristianismo después de Prisciliano? Las prácticas y muchas ideas cristianistas pervivieron durante siglos, especialmente entre los sectores más pobres de la sociedad, el proletariado rural, sobre todo, muy especialmente en Galicia. Y tuvo una influencia muy importante en movimientos inmediatamente posteriores, apenas entrado el siglo V y durante el siglo VI, con las rebeliones de los vagaudas, un movimiento armado, pero cuya base social era muy parecida a la que había tenido el priscilianismo apenas un siglo antes. Incluso no sería demasiado aventurado decir que el priscilianismo acabó influyendo de alguna manera entre los cátaros y los dulcinistas en la Edad Media. Como se ha dicho, y si los historiadores romanos no mienten, inmediatamente posteriores a Prisciliano,
el cuerpo de Prisciliano se trajo a Hispania, a algún lugar de Hispania. Tampoco sería muy aventurado pensar que si era de origen gallego, el enterramiento fuera en Galicia. Es bastante razonable pensar que, puesto que era un movimiento de masas, sus seguidores acudieran en peregrinaje a la tumba de Prisciliano. Pasados los siglos, no muchos más, el obispo Teodomiro, Alfonso II de Asturias y el emperador Carlomagno se pusieron de acuerdo para decir que habían encontrado la tumba de Santiago Apóstol, de Santiago Cebedero. Es la misma tumba. Hay otra permanencia de la influencia priscilianista y es la que tiene que ver con la conversión masiva al Islam cuando a partir del año 711 llegan los musulmanes y participan en una guerra civil que había estallado en el seno del reino visigodo. Ellos participan como mercenarios. ¿Recordáis el concilio de Nicea? Los trinitaristas, la Iglesia Católica. Segundo, el Islam prometía la igualdad dentro de la comunidad musulmana, la Umma. Todos somos iguales. Y lo más importante, yo creo también, es que el Islam permitía probablemente un cambio social, un cambio de escenario, una esperanza, una posibilidad. Luego, si se cumplió o no, es otra cosa. Pero es muy probable que en medio de la guerra civil en el reino visigodo, muchos sectores, especialmente los pobres, visigodos, hispanoromanos, suevos, recién conquistados por los visigodos, los sectores más pobres, apoyaran masivamente a ese bando en el que estaban también porque estaban los demás, los musulmanes. Y eso explicaría algunos de los misterios relacionados con la conversión al Islam y toda la etapa larguísima del Islam y al Andalus en la península.